Finalmente me voy a remitir, y no puedo ser corto, discúlpeme, a las obras de José Pablo, divididas en tres pilares: novela, su trabajo como ensayista y sus guiones para cine y también teatro. Novelas: Últimas días de la víctima, Ni el tiro del final, El ejército de ceniza, La astucia de la razón, El cadáver imposible, Los crímenes de Van Gogh, El mandato, La crítica de las armas, La sombra de Heidegger, Timote, secuestro y muerte de General Amburu, Carter New York, Carter Vietnam, Días de infancia, Bongo, Infancia en Belgrano Verde, su última novela. Ensayos: El peronismo y la primacía de la política, Filosofía y nación, estudios sobre el peronismo, El mito del eterno fracaso, La creación de lo posible, López Rega, La cara oscura de Perón, Escritos para el cine, La sangre derramada, Dos destinos sudamericanos, Pasiones de celuloide. Hay 8 más, sintetizo. Guiones de cine: Últimos días de la víctima, En retirada, Luna caliente, Tango bar, Matar es morir un poco, Cuerpos perdidos, Negra medianoche, Al filo de la ley, Facundo, La sombra del tigre, Eva Perón, El visitante, Ángel, la diva y yo, El amor y el espanto, Ay Juancito. Teatro: Cuestiones con Ernesto Che Guevara, Sabor a Freud. En televisión: El cine por asalto, Cine con texto, Filosofía aquí y ahora. A ese hombre fundamental en el recorrido de la reflexión crítica de los últimos 50 años de nuestra historia es que queremos destacar con un título que ya ha ganado largamente: el de profesor honorario de la Universidad Nacional de Avellaneda. Si alguien se pregunta qué estoy haciendo acá, me gané el lugar de estar acá porque fui el de la idea de homenajear a José Pablo. O sea, entonces tengo derecho a robar estar sentado acá al lado de Horacio González, de José Pablo y de Ricardo. Por alguna razón en especial me sentaron a la derecha. Y quiero decir que para mí es un honor y sobre todo es un gustazo, es un placer. Es un placer poder homenajear a José Pablo. ¿Por qué? Porque allá en fines de los 80, principios de los 90, cuando yo era muy chiquito, alguna vez leí una nota de José Pablo sobre Moreno, sobre Mariano Moreno, y me impresionaron esas preocupaciones de José Pablo. Yo era muy chico y dije, ¿cómo me gustaría hacer lo que hace este tipo? Claro, yo recién empezaba prácticamente a leer en serio. Uno llega por una nota que le llega a uno de casualidad y después uno empieza con los años a saber quién es ese hombre que escribe, ¿no? Y que ha escrito tanto y que acompaña a lo largo de toda la vida a miles de personas, ¿no? Miles de personas que pensamos con él, que reflexionamos con él, que degustamos su literatura, que nos sentimos acompañados, que nos sentimos reflejados, a veces sí, a veces no, que discutimos, que peleamos con José Pablo. Pero es una figura que es insoslayable, que no la podés esquivar, que está allí todo el tiempo y que está hablando desde lo popular, sobre el peronismo, desde los márgenes del peronismo, desde los márgenes, yo diría, afectivos del peronismo. Uno leyó la revista Unidos cuando empezaba la militancia y allí estaban ellos, porque Horacio también estaba allí. Uno leyó Página 12 durante toda la década del 90, uno leyó sus libros, uno vio sus películas. Y yo creo que si hay algo que caracteriza a un escritor popular es justamente eso,
de ser necesario, de estar ahí cuando uno lo necesita para reflexionar sobre los 70, cuando lo necesita para reflexionar sobre el peronismo, cuando lo necesita para reflexionar sobre la actualidad. Por supuesto que a veces te peleás, y a veces te amigás, y a veces decís qué importante es poder aprender de lo que José Pablo escribe y escribía. Y yo voy a ser muy breve porque están Horacio y Ricardo, pero quiero decir qué fue lo que me pasó para pensar esto de hoy, ¿no? Yo creo que a José Pablo, a Horacio, a Ricardo y a tantos otros hay que homenajearlos constantemente, porque a veces hay mucha ingratitud en los sectores académicos y hay mucha ingratitud en los sectores periodísticos, y a nuestros grandes pensadores, aquellos que se la tienen que rebuscar porque no son parte de la industria editorial, que no son parte de los que celebran el poder real, los que celebran el poder de las corporaciones, los que no celebran a los grandes medios, a los que no celebran los grandes discursos, no siempre se los reconoce como se los reconoce. Y además, José Pablo tiene un doble no reconocimiento, que es que el peronismo también es muy cruel con sus intelectuales. El peronismo no reconoce a José Pablo como uno de sus grandes intelectuales. Yo creo que los tres que están aquí pertenecen a esa serie de pensadores que van a ser imposibles de no leer dentro de muchos años. Los tres se van a enojar con lo que yo digo seguramente, y después me van a decir, van a ser lo suficientemente elegantes para no decirlo en público. Bueno, Horacio me va a putear en público, no hay problema, pero en privado me van a decir, no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Pero yo creo que José Pablo está en esa línea de grandes pensadores nacionales y populares que uno puede ver las huellas de la gran tradición ensayística en la Argentina. José Pablo en algún punto es Alberdi. En el libro del Flaco, donde yo siempre lo cargo y digo que es el libro del día que Kirchner conoció a Feynman, ¿no? Pero en el libro del Flaco hay un desencuentro alberdiano ahí, ¿no? Y él es generoso, él le da la derecha a Kirchner, ¿no? Pero también es Scalabrini, también es Jauretche, también es Hernández Arregui, también son aquellos grandes pensadores del siglo XX. Claro, uno podría decir, bueno, no es obediente José Pablo con esos autores, y tampoco es exactamente tributario de esos autores, seguramente, como tampoco lo es Horacio y tampoco lo es Ricardo. Pero yo creo que piensan lo nacional y lo popular, lo revolucionario en esa clave, ¿no? Nos hacen las preocupaciones de José Pablo también son las preocupaciones de las mayorías. Y yo creo que fundamentalmente el castigo, digo la palabra castigo y la utilizo a propósito sobre José Pablo, es porque José Pablo ha hecho un trabajo prometeico, ¿no? Y eso es lo que no perdonan los grandes intelectuales, lo que no perdonan las grandes academias, lo que no perdonan las grandes empresas. José Pablo le robó el fuego a los sabios, les robó el fuego a los dioses de la sabiduría, del conocimiento y del mainstream, y lo bajó al pueblo. Nos explicó con palabras sencillas lo que para él es el peronismo. Nos explicó con palabras sencillas lo que para él es la filosofía. Nos explicó con palabras sencillas lo que para él es el cine. Y los sectores que leen a José Pablo no pueden hacer otra cosa que agradecerles que le hayan bajado el fuego. Claro, a Prometeo lo castigan a que todos los días un ave de rapiña le coma el hígado, que a la noche ese hígado sea vuelto a sanar para que al día siguiente esa ave de rapiña vuelva a comerle el hígado. A José Pablo, ese ave muchas veces para los intelectuales del campo nacional y popular es el olvido, es el destierro, es el exilio, es el ninguneo, es el desprecio. Y yo creo que hay una labor para hacer que es todo el tiempo sanar aquel olvido, sanar el exilio, sanar el maltrato de los sectores
de los grandes sectores que se olvidan de aquellos intelectuales que hacen pensar a las mayorías. José Pablo hizo pensar a las mayorías. José Pablo además le habló a las mayorías elevando también el discurso, porque no fue demagogo con las mayorías. Y me parece que allí es donde el desafío es mayor. Ricardo dijo al pasar de menor a mayor, y hay 3 generaciones. Ojalá yo haya representado con hidalguía a la generación que admira a estos 3 hombres, pero que quiere además homenajearlos constantemente y permanentemente. Empiezo por José Pablo, porque nos une un gran cariño, pero ojalá pueda homenajear a Horacio más adelante, que ya ha sido homenajeado, y a Ricardo cuando pase, dentro de muchísimos años. Dentro de muchísimos años a Ricardo también. Gracias por estar acá y gracias por permitirme estar en esta mesa. Es una alegría enorme estar hoy acá en la Universidad Nacional de Avellaneda. Me parece que es simbólicamente poderoso que la universidad, que su rector, que el decano hayan decidido algo que uno diría es elemental. ¿Cómo no sucedió antes? Bueno, por muchas de las cosas que dijo Hernán, pero que hayan pensado en este título honorario como profesor de la Universidad Avellaneda de José Pablo, me parece que también no es que sea una reivindicación. Yo disiento un poco con Hernán, siempre disentimos y disiento. Yo creo que José tiene hace tiempo ganado un lugar muy potente en una de las tradiciones centrales de la Argentina, que es la tradición del ensayo, también en la tradición de la escritura literaria, de la novelística. Creo que ahí hay una obra intensa, poderosa, leída, discutida, publicada. No es un outsider. Sí ha peleado, ha sentido la exclusión de ciertos momentos fuertes de la historia de la academia, particularmente de esa facultad de filosofía y letras tan pagada de sí misma muchas veces. Pero me parece que hace ya mucho tiempo que José está instalado en una tradición que es notable, que lo mejor de esa tradición no ha sido transcurrir por el centro de la vida académica, sino muchas veces por esas zonas fundamentales donde se dice lo importante y que a veces tiene que ver con los márgenes, a veces con la periferia, pero desde los márgenes y de la periferia se ha construido lo más potente y central de la tradición argentina. Yo creo que en ese sentido la obra de José Pablo, el lugar que ha ido ocupando su discurso público, lo que él hizo a lo largo de varios años dando esos seminarios, esos cursos que se convirtieron en parte de sus libros, con cientos y cientos y cientos de personas, de hombres y mujeres de distintas edades, es claramente un modo de hacerse presente con su lectura de la Argentina, con su lectura de la tradición filosófica, con su lectura del mundo del arte, de la estética, del cine, y también otra dimensión que yo sé que él le da una importancia clave, que es la música. Es difícil encontrar en una tradición como la nuestra esas confluencias de saberes, confluencias de sensibilidades, confluencias para mezclar a veces lo que generalmente se suele mezclar poco, que es una tradición que nace del mundo de la filosofía y que no necesariamente o no tiene la capacidad, son pocos los que la han tenido, de poder encontrarse también con la tradición literaria. Estoy pensando, por ejemplo, en otro miembro de la generación de Horacio y de José Pablo, que fue nuestro querido amigo Nicolás Casullo, que también transitó por esos caminos donde la filosofía, la pasión política, la literatura, la pasión por la enseñanza estuvieron en el corazón de la obra, en este caso de José Pablo, sin dudas también de la obra de Horacio. Y Hernán, que va por esas periferias, también lo hace desde la tradición de la historia, del periodismo y de su propia escritura. Entonces yo diría que en verdad me parece que este es un acto absolutamente imprescindible, un acto necesario y también un acto político en el sentido más genuino e intenso que esa palabra tiene también en la obra de José Pablo. Quiero decir, está muy bien que ciertas hegemonías culturales pongan al costado o intenten silenciar o intenten invisibilizar una presencia, una voz poderosa, una escritura y un estilo.
porque también esto hay que decirlo. José Pablo es un estilo, quiero decir, para mí la escritura genuina es la que nace de una invención que tiene que ver con las entrañas, que tiene que ver con la biografía, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con las vicisitudes. No hay páginas pasteurizables, no hay papers académicos que son refritables y que pueden ser escritos anónimamente por unos cuantos, porque hay una lógica estilística en la que la academia resuelve de una vez y para siempre lo que es escritura académica, lo que es escritura científica, lo que es el modo de pronunciar lo que hay que pronunciar de determinada manera. En José Pablo hay un estilo que es un cuerpo, hay un cruce en donde su novelística y su ensayística se dan la mano. Su trilogía sobre los 70, yo creo que está metida de cuajo en sus reflexiones sobre el peronismo, en sus reflexiones sobre Aramburu, sobre la experiencia montonera. El primer libro que yo leí de José Pablo fue Filosofía y Nación, un libro con el que en parte me peleé, porque un héroe de mi adolescencia, y sigo teniéndole un inmenso cariño, se llama Mariano Moreno, y en ese libro José planteaba ya algo que fue una constante en su lectura, que tenía que ver con una crítica de la ilustración rioplatense, del morenismo, del modo de trasladar a Rousseau y la Revolución Francesa a la visión de aquello que comenzaba a diseñarse en esta aldea perdida del mundo. Pero en ese libro también hay una reivindicación importante de la generación del 37, una reivindicación interesante y significativa de la figura de Alberdi, una lectura de ese primer hegeliano, y ahí está el tiempo hegeliano, pero con el que se va a pelear también José Pablo después, en el sentido más genuino de la pelea filosófica. Porque también hay que decir algo que él se encargó de señalar en más de una ocasión, pero es parte de su experiencia generacional. Me imagino que la de Horacio también, y la de otro, estoy pensando en un Oscar Terán, que iba por otro lado, pero que también tenía que ver con ese momento generacional, que fue la relación profunda, amorosa, con la obra de Jean-Paul Sartre. Es difícil imaginar la travesía intelectual de José Pablo, su obra, su escritura, sin la influencia del Sartre, que es justamente ese lugar donde se produce una alquimia fenomenal entre el escritor, el dramaturgo, el novelista, el ensayista, el filósofo, el intelectual que toma partido, el que se pelea, el que se equivoca, vuelve a equivocarse, pero vuelve a ponerse del lado de los derrotados de la historia. Me parece que ahí hay una relación generacional muy significativa. En la obra de José Pablo está el desgarramiento, está la tradición del existencialismo, al que después le va a agregar una cantidad de refinamientos intelectuales que le permitió también leer a contrapelo la tradición filosófica, la figura de Heidegger, a la que le dedica también una novela. Creo que hay riesgo en la obra de José Pablo, no hay costumbrismo, no hay rutina intelectual, su propia lectura del peronismo, ¿no? Como él dice, 1500, ¿cuántas páginas son? 1600, perdón, me olvidé de 100 páginas. 1600 páginas que la verdad se leen como una especie de travesía magnífica por uno de los laberintos más complejos que la Argentina ha logrado producir de cara a generar la confusión mundial, ¿no? Entonces, ahí José Pablo se mete en el peronismo, lo hace de un modo que a mí me parece casi propio de la idiosincrasia de su propia experiencia generacional. No puede meterse en el peronismo como un entomólogo, no puede meterse en el peronismo como un historiador que busca más o menos acercarse sin demasiada subjetivación sobre el terreno donde se armó la vida, la pasión, la muerte de una generación de la cual es parte José Pablo, de la cual es parte Horacio, y de la cual de alguna manera muchos de los que estamos acá nos sentimos parte y nos sentimos atravesados. Es imposible escribir sobre el peronismo, es imposible escribir del modo que lo hace José Pablo sobre la Argentina desde Filosofía y Nación, en su novelística sobre la Argentina, incluso en sus travesías de infancia sobre ese barrio de Belgrano R, donde yo nací cerca de donde vos viviste. Me siento también identificado
con ese lugar. Fui a una escuela emblemática de ese barrio que fue el Nacional número 8, Roca, que estaba allí en Amenábar y La Pampa. Muchas veces esperé el tren allí en Belgrano R, caminé esas calles inglesas de esa zona tan preciosa, de la que sin embargo surgió un personaje que escribió desde una perspectiva críticamente radical de lo que se guarda en términos simbólicos, culturales, ideológicos y políticos dentro de ese barrio. Es interesante que la propia obra de José Pablo va hacia los arrabales, va hacia lo popular, va hacia una tradición como el peronismo, va hacia una tradición que también tuvo en su interior la disputa si la revolución sí o la revolución no, que tuvo la disputa de las armas, que tuvo la disputa de la vida poniéndose en juego en pos de un ideal. Me parece que en ese sentido a mí me parece notable que se pueda hoy en este espacio que es la Universidad Nacional de Avellaneda poner en evidencia lo que es evidente de por sí, que hay una obra que es una obra intensa, que es una obra sutil, que es una obra a veces desmesurada. Hay desmesura, ¿no? Yo me lo imaginaba cuando conversábamos en nuestras noches allí en aquel restaurante donde pasamos algunas veladas en otra Argentina discutiendo una y otra vez. Me lo imaginaba a este hombre noctámbulo, escribiendo en las madrugadas, discutiendo con él mismo, atravesado por la pasión de la escritura. Por eso cuando hoy leía el reportaje que le hizo Silvina y donde José decía que no estaba escribiendo, la verdad que me sorprendió, me conmovió, porque hay una relación directa entre Horacio y José Pablo. Creo que podrían completar las horas de la escritura elevada a la enésima potencia, y todavía la mayoría de nosotros no alcanzaríamos a ocupar un segundo de ese tiempo dedicado a la escritura. Ha dedicado la vida a la escritura, es la escritura, en el sentido de la tradición también de un Kafka. Escribo para no morir, mi escritura solo sirve si es una púa, ¿no? Y creo que, insisto, tomo todas las palabras que Hernán dijo sobre Horacio y sobre José Pablo. O sea, de verdad que en esta mesa tenemos, yo creo que dos de aquellos que representan en el sentido más auténtico, más profundo, más decisivo, lo que merece ser pensado y ha sido pensado y escrito, por lo menos casi, perdonen el tiempo transcurrido, casi, 50 años tranquilamente ya, ¿no? Porque me parece que los dos ya despuntaron el vicio ahí en los años 60. Entonces ahí insisto, ¿no? Algo que también no hay que dejar de señalar. Discutíamos muchas veces, ¿no? Y con Horacio, también con José Pablo, con otros amigos, algunos están, otros no están. Yo creo que ha sido y sigue siendo un desafío político, ideológico, cultural, de envergadura, sostenerse en la tradición del ensayo. José Pablo ha sido un cultor del ensayo, le ha dado a la tradición ensayística argentina un lugar de envergadura que incluye nombres notables, algunos les gustarán más, otros menos, pero incluyo nombres obviamente que van desde Sarmiento hasta Borges, pasando por Martínez Estrada, pasando por Nicolás Casullo y muchos otros nombres que están allí para decir que la tradición del ensayo es una intervención también sobre el mundo universitario. Es una intervención imprescindible de un mundo que muchas veces privilegió el discurso pragmático, cientificista, academicista, y que paradójicamente se dedica a estudiar a aquellos que han cultivado la tradición ensayística. Es casi risible que muchos de los académicos notables del mundo de las facultades de Filosofía y Letras de casi todas las universidades nacionales tengan muchas veces como objeto de estudio aquellos que repudian a la hora de analizar la falta de seriedad académica supuestamente de las escrituras de los grandes ensayistas argentinos. Así que mi homenaje a José Pablo, un ensayista notable de la tradición argentina, alguien que va a seguir escribiendo en un tiempo de urgencia donde las cosas requieren de la pluma, de la pasión, para que el espíritu libertario, sartiano, existencial,
pero también, ¿por qué no, revolucionario José Pablo, peronista, de lo que le queda de aquel peronismo imaginario a José Pablo, siga pensando la Argentina que requiere una lucha central contra la miseria de una cultura de la dominación que intenta producir el verdadero olvido, que es el olvido de seguir soñando, como en toda su escritura se soñó, la relación entre compromiso político, escritura y rebelión de los que no tienen nada. Muchas gracias, gracias por... Pensaba que en época de los poquitos caracteres del Twitter, las 1600 páginas mismo, sumadas a las centenares de páginas que han producido estos 4 compañeros, hay una esperanza entonces, porque no hay gesto más amoroso que el de la escritura. Y no hay gesto más generoso hacia los otros que el de transmitir, el de ayudar a pensar, el de motivar discusiones, pensamientos. Y si es de generosidad, me parece que cabe darle la palabra a Horacio González. Bueno, para mí es un complicado problema hablar hoy aquí, porque me siento íntimamente ligado a la trayectoria de José. Conozco su obra, no sé si exhaustivamente, pero soy un lector temprano de la obra de José. Y eso incluye no haberme privado de ciertas críticas, no haberme privado de haber criticado las críticas, no haberme privado de cierto distanciamiento, no haberme privado de las cercanías necesarias para restituir aquello que pudo haberse distanciado. Esto habla de muchos años, habla de una relación que tiene más de 5 décadas y me remonta de inmediato al viejo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Independencia. Independencia 3065, para ser más precisos. En una de las tantas revistas de la época, creo que José elaboró en artículos dispersos lo que sería su primera gran obra, Filosofía y Nación, que tuvo una vastísima influencia, que aún perdura y que propone un permanente modelo de análisis, la filosofía y la nación. En ese momento, un momento que simultáneamente crecían las izquierdas y lo que aún se sigue llamando la tradición nacional y popular, ese libro emergía como una sorpresa. Y la sorpresa era la de preguntarse qué había fallado en esa relación de las tradiciones filosóficas de un país y qué había fallado en la nación para no permitirse alimentarse o nutrirse de esas tradiciones filosóficas que a su vez fallaban con la nación que querían interpretar. De ahí surge un tema permanente que aquí se ha mencionado, la figura de Alberdi y su desentendimiento con Rosas. No sé si José lo diría de esta manera hoy, han pasado muchos años, pero el doble desentendimiento entre la figura popular que expresaba las posibilidades de una época y el filósofo más avanzado de aquel momento, que sin duda era Alberdi. Es cierto que esto propone una discusión, podría decirse que fue Echeverría el más avanzado. Ambos se dejaban influir por lo que muy rápidamente llamaríamos un romanticismo que tenía el problema de no querer ser tan europeísta como efectivamente lo era. No nos puede ser difícil trasladar este tema a la actualidad, aunque han cambiado los nombres, las circunstancias, las épocas son muy crueles con todo lo que cada momento se piensa como absoluto para sí mismo y no lo es. Lo cierto es que ese libro, como la figura de José, plantea un dilema muy fuerte a la crítica argentina, a la crítica literaria y a la crítica sin más. Ese libro quizás es un libro que más fue comentado y puesto como programa de análisis de la crítica literaria más establecida de la Argentina, incluso de la crítica historiográfica,
en un libro que no es tan lejano de Alperín Dongui, José Hernández y sus mundos, aún discute con Filosofía y Nación. Y se puede decir que Alperín Dongui es parte de la crítica historiográfica más establecida de la Argentina, del sector liberal más complejo, digamos así. Si no recuerdo mal, Alperín le critica o quiere hacer más complejo el modo en que José trata la vuelta de Fierro, a diferencia de la ida. ¿Por qué? Porque hay un problema en Martín Fierro, como hay un problema en Alberdi y en Rosas, que es de qué modo sus filosofías o sus literaturas hacen entrar en el texto a la historia. Y eso que se le puede escapar a los críticos literarios no se le escapó al Alperín Dongui, que tiene el mismo problema: cómo hacer entrar la historia en los textos. Entonces, me parece que el problema que plantea José a la crítica universitaria y a la crítica literaria que se hizo en la Argentina en estas últimas décadas es la multiplicidad de espacios en los que actúa de modo tal que no deja fácilmente aprehensible el lugar donde está. Sale de la universidad, sin duda, de aquellos años sartreanos, sale sin duda de la lectura de Hegel y de Heidegger, y al mismo tiempo se introduce en el cine, se introduce en el teatro y en el periodismo, que no es el periodismo de masas, pero es un periodismo de lectura política que forma públicos diferenciados del público de masas. Y al mismo tiempo, la televisión. Eso plantea un conjunto de problemas a la crítica, un conjunto de problemas que nunca le plantearon al Borges televisivo, nunca le plantearon al Borges cinematográfico, porque todo eso, si tenemos en cuenta qué hizo la crítica con Borges, con el Borges que se escapaba del modo específico en que elaboró su literatura, se escapaba a través de los medios de comunicación, se escapaba a través de las numerosas películas que se filmaron sobre su obra. Y sin embargo, Borges no plantea a la crítica el mismo problema que plantea José Pablo. Una crítica que le fue reacia, por las mismas cuestiones que no era reacia cuando Borges ingresaba en mundos que aparentemente no correspondían con aquel para el cual se había preparado el crítico. Es decir, para ser homogéneo consigo mismo, para no tropezar en el mundo menos candoroso o más problemático de los grandes medios de comunicación. Creo que para entender esta situación habría que hurgar mucho más en estos años, donde bastante tuvo que ver el compromiso de José con el balance del peronismo. Y lo de José me parece que es uno de los balances más extraordinarios que se ha hecho sobre el peronismo, porque es un balance donde Perón aparece en sus múltiples facetas y no es perdonado, no es tomado livianamente, no es aceptado con una a priori de indulgencia. Es un Perón terrible el de José, es un Perón que le permite construir una de las escenas que pueden ser intolerables. Si la comento aquí, corre el riesgo de traicionar al gran cronista que escribió esa escena. Es una escena atemporal, donde los comisarios que actúan en ese momento, con un Perón de espaldas, discuten nombres que van a ser sacrificados. Y en un momento alguien dice Cook. Esa es la atemporalidad que tiene la escena. Y Perón no dice nada. Junto a ese Perón mudo, frente a su propia historia, está el Perón de la emergencia de las clases populares, la construcción de una nueva clase obrera, el mercado interno, el Estado que interviene en los asuntos públicos de la manera que conocemos. De modo que hay una fuerte incisión en esa figura fundamental, que es una incisión trágica. Es una incisión que conduce todo el hilo novelístico de José y que
me da la impresión que el ámbito del peronismo, tan complejo como es, porque todavía existe, todavía es un horizonte trazado sobre la Argentina, no tuvo la argucia de saber leer eso. Es decir, la complejidad que tiene hoy el peronismo, desparramado en todos los ángulos de la sociedad argentina, puede ser interpretado como una gran agonía, y eso lo hace interesante, y puede ser interpretado como algo que permite hoy apuestas políticas. Esto también es interesante. Pero de ambos momentos, el momento de su agonía o el momento de su posible productividad política bajo ese nombre en los días tan temibles que corren, no permitió crear la sensibilidad crítica para entender cómo alguien podía escribir esas páginas tan terribles. Imaginar un Perón no terrible no es propicio para estos tiempos. Es un Perón terrible. Eso no inhibe a nadie que conserve esa identidad, por el contrario, se la conserva bajo una forma que es la que corresponde. Un Perón que hace temblar. Y hace temblar porque efectivamente es un personaje de la historia que maneja todas las cuerdas del miedo y de la esperanza. José lo entiende así. Y eso se expande en sus novelas. También, aún cuando apela a personajes que no parecen ser de su estima, como La sombra de Heidegger, que la considero una de sus grandes novelas. En La sombra de Heidegger está también la misma imposibilidad trágica, el obstáculo trágico que nos permite efectivamente escribir para saber qué opinamos de alguien. Porque no podríamos permitirnos juzgar la obra de José como alguien que parte de conclusiones ya hechas sobre Perón, sobre Heidegger, aunque él crea que las tiene. A mi entender, La sombra de Heidegger, en el libro asoma una condena a Heidegger. Y sin embargo hay una fuerte comprensión de la figura de Heidegger. No se podría escribir una novela sobre Heidegger sin una comprensión de un drama irresuelto para Heidegger. No hay concesiones a una idea esquemática sobre Heidegger. Quizás José pensó escribir una novela que mostrara la necesidad de poner a Heidegger sobre la sombra tremenda, sarmientinamente, digamos, con la que animó una historia feroz casi sin pensarlo. Ese casi sin pensarlo es el motivo del novelista, porque no es concebible que se escriba una novela sobre Heidegger. Quizás se hayan escrito otras, pero acá en la Argentina se escribió esta de José. Y esta de José, como el Perón terrible, pone un Heidegger terrible, y al mismo tiempo la beta trágica permite pensar en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, podemos ser terribles y algún mendrugo de indulgencia podemos merecer. Ese es el novelista, para mí, que creo que leí casi todos los libros de José. Lo mismo Timote. Timote es otra gran novela de José. Es una novela sobre la ejecución y muerte de Aramburu, pero ya no se sabe cómo decir eso, porque se dijo ajusticiamiento, se dijo juicio, enjuiciamiento, asesinato. Ya no hay palabras. Creo que la sociedad argentina tendría que reconstruir su elenco de palabras para decir qué pasó ahí. Ahí tenemos la novela de José. Es una novela que, entre otras cosas, se plantea qué elemento de la creencia en el modo de justicia última que tiene un trazo de cristiandad que recorre todo el libro, es lo que llevó a esos jóvenes a tomar una decisión última que influyó tan decisivamente en la historia argentina. Por eso también el diálogo final entre Dios o los dioses, como queramos llamarlo, y los justicieros es uno de los momentos más sugestivos que se hayan escrito sobre un tema que tiene escrituras numerosas, ensayos, películas.
Timote es una de las grandes novelas argentinas que también nos dejan ante un horizonte trágico. Insisto en la tragedia porque es lo que nos permite imaginar que no hay el novelista que juzga de antemano a ningún personaje y los deja libres ante el juicio de una posteridad que quizás nunca aparezca, los deja sin saber esos mismos que han hecho. Por eso también considero Timote una de las grandes novelas argentinas sobre un hecho conmocionante de la vida nacional. Esto hace pensar en un novelista que ha escrito sobre hechos realmente ocurridos, pero no es exactamente así. Hay una historicidad permanente en José, podríamos llamarlo un historicista de la novela o un novelista con su historicidad candente siempre en la punta del lápiz. Pero cuando se escribe una novela tiene una inherencia, se debe a sí misma, entonces no podemos decir que es un novelista de la historia. Hace entrar la historia en sus novelas, que es diferente. Por eso los dos títulos hegelianos de otras dos grandes novelas, que son de alguna manera autobiográficas, La crítica de las armas y La astucia de la razón, son lo que un hegeliano puede escribir cuando se torna un novelista y además con temas argentinos que bordean también un examen que es una pregunta por la locura. Te lo digo rápidamente para no envolverme en un tema que también hace de José un novelista trágico, porque ahí está puesta su manera de autoconcebirse. Por lo tanto, eso también propone un dilema para la crítica argentina muy grande, que no tuvo condiciones de examinar un tipo de novela muy historizada, como son esas dos novelas, y al mismo tiempo tramadas con una angustia autobiográfica sin límites. Todo eso hace pensar en una crítica argentina, y pienso en muchos críticos argentinos de estatura, de envergadura, que no se atrevieron a tomar ese desafío, porque ese desafío es el desafío del entrecruzamiento. José está a la altura de los grandes novelistas argentinos. No voy a mencionar otros porque sería incómodo para José, para mí, para todos los que estamos acá. Pero la crítica argentina no supo comprender esto, porque no supo comprender de qué modo esa novela escapaba hacia lo imposible, hacia la capacidad del narrador de abordar su momento en el cual, más allá de él, no hubiera podido narrar más nada. Por eso hay una tensión permanente en la escritura de José. Esas dos novelas son dos novelas fundamentales de los años 70, el trasfondo de los años 70 y el recorte de una vida que también, y de otros compañeros y amigos, que me gustaría mencionar el nombre de Miguel Hurs acá para plantear una pequeña complicidad con José, que están muy presentes ahí y que ponen a José en un lugar muy límite, que atravesó los años 80, los años 90, donde las formas novelísticas y la crítica universitaria enfilaba para lados más tranquilizadores. Para citar una palabra de Viñas también, que es una pena que no haya habido más relación entre José y Viñas, aunque la hubo, más analgésica, como hubiera dicho Viñas. Y después el cine. Me parece que la intervención de José en el cine también es una intervención fundamental, porque José tiene una mirada sobre el cine, como lo demuestran sus vastísimos artículos sobre el cine, de erudito, cinematográfico, llamémoslo cinéfilo, que encontró en Aristarain el cineasta adecuado para sus novelas, y también con Aristarain pasó algo que lo hizo, digamos, lo hace ser hoy alguien que se propuso un cine de alta calidad,
un cine que se pensó como la gran pedagogía cinematográfica para los espectadores argentinos, que a su vez, que al mismo tiempo que ven una película, aprenden a pensar el cine, y eso es lo que permitió que existiera la relación de José con Aristarain. Y hoy también se hace un cine de gran espectáculo, que no tiene la envergadura que tuvieron aquellas películas, ni el tiro del final o los últimos días de la víctima, con grandes actores también como Lupi, que pertenecen al rango de un gran momento que parece un capítulo sobre el cual una pesada hoja de acero se ha dado vuelta y eso ha pasado con muchas otras situaciones y con muchas otras personas, pero si lo decimos acá es porque estamos viendo de qué modo todo esto ocurrió en una Argentina que se fue degradando, que se fue mancillando a sí misma y que fue aniquilando sus propias posibilidades artísticas en el cine e incluso en la televisión, y que sin embargo conservó cenáculos, conservó cátedras, conservó políticas culturales, y todo eso bajo amenazas que no percibía esa misma crítica. Por eso vuelvo a decir que José plantea un problema importante respecto a qué lugar ocupa en una vida intelectual donde sus novelas se convirtieron en grandes películas sostenidas por un fervor de un público cinematográfico intenso y numeroso, se convirtieron en clases por televisión, y eso también plantea un problema. Filosofía por televisión. Hoy se hace, hoy lo hacen varias personas. No vemos en el modo en que hoy se hace la delicadeza con la que José encaró un tema que también hace pensar en la sociedad contemporánea, atravesado por los grandes medios de comunicación. ¿Qué hace el filósofo? ¿Qué hace el profesor universitario? En mayor o menor medida, todos hemos sufrido la instancia televisiva, la instancia comunicacional. José ha escrito un gran libro sobre una teoría de la comunicación, ha escrito con una fuerte crítica, que no es exactamente la crítica de los maestros frankfurtianos, pero es una crítica hoy posible a los medios de comunicación. Y fue la televisión a dejar una huella de gran interés respecto a cómo abordar algo que necesita ser abordado, que es decir, en el gran medio de masas, donde se puede sucumbir alegremente, o donde se puede emerger con las clases de José, que aún se pueden seguir viendo como un ejemplo de lo que hace un intelectual ante el desafío de los grandes medios de comunicación. Todo eso es muy posible que haya creado un conjunto de desafíos o de equívocos que la crítica argentina no estuvo en condiciones de percibir. Sé que hay tesis sobre la obra de José, una la conozco, creo que es una chica argentina que estudió en Canadá. Sin duda hay comentarios, yo no quiero privarme de decir que he hecho muchos, nunca de una manera capaz de abordar íntegramente la obra de José. La obra de José está esparcida también en los diarios, sobre todo en Página 12, aunque se recogió en libros, sus intervenciones periodísticas fueron fundamentales. Y no atino todavía a decir qué es lo fundamental, porque las novelas están escritas de un modo donde los personajes tienen encarnadura, las situaciones históricas están constituidas no como un mero trasfondo o un telón que recorta figuras que no tienen sustancia, sino por el contrario hay un nudo existencial permanente, un fuerte dramatismo que le permite a José pasar al diálogo teatral con absoluta comodidad, y así como pasa a la televisión, no con comodidad, pero sin perder el rango y el nivel de la filosofía real, para emplear una expresión conocida.
Entonces, todo eso hace que los que estemos aquí hoy estemos frente a un dilema, que en este momento puede decir que lo encarna la obra de José, que es una vastísima obra, como leyó Rodolfo, y Ejército de Cenizas es otra gran novela. Es una novela más pequeña, pero es una gran novela sobre la cuestión de la paternidad, si no la recuerdo mal. Y podría mencionar tantas otras que hoy no me propuse rememorarlas ni revisar nada de lo que escribí sobre José para no jugarme la mala pasada de repetirme. Así que no sé si estoy repitiendo cosas que escribí anteriormente sobre José. La sangre derramada, esa fue la que me permitió el mayor distanciamiento, pero José ahí hundía su cuchilla en la decisión de la lucha armada. Es un tema que no lo dejaría perder en la niebla del pasado. ¿Quiénes seríamos los que debatíamos con ese libro de José, que debe tener más de 10 años ya, La sangre derramada? No éramos hombres armados, debatíamos sobre un fantasma, sobre lo que hubiéramos querido ser y no fuimos, y sobre lo que no nos animamos a decir enteramente. Había que criticar hasta qué punto a los que tomaron verdaderamente las armas, que diversificaron esa decisión ante tantos rumbos posibles, algunos tornándose lo contrario de lo que habían decidido ser en el momento luminoso de sus vidas y entraron en una gran oscuridad, e incluso en el plano de la oscuridad de los conversos. Otros fueron los dignos mártires que aún conmemoramos. Otros sobrevivientes se vieron enfrentados a decisiones muy difíciles de cómo reencaminar sus vidas en un ámbito de tiempo tan diferente a aquel en el que habían tomado las decisiones últimas. Y al mismo tiempo se encontraron con conmemoraciones, ceremonias, rituales que éramos todos nosotros los que los hacíamos y los seguimos haciendo. Creo que José no se resignó a ser el que engrosaba la larga fila de los que quizás culposos por no haber seguido la ruta de las armas hasta las últimas consecuencias. Nos era fácil que se abrieran las puertas de la conmemoración y del ritual, y José encaró más decididamente esa crítica. Quiero decirlo ahora porque a eso me refería cuando dije que fui crítico de ese libro y después fui crítico de la crítica, porque sigue siendo un tema absolutamente abierto, aún en una época que parece la menos propicia para tratar estos temas. Pero ya para ir terminando, ninguna época es propicia para hacer nada de lo que se supone que esa época recomienda, porque finalmente algo se resquebraja bajo nuestros pies y lo que creemos que era propicio no lo era de ningún modo. Entonces, en esta época, que es también una época terrible, como se me ocurrió decir del Perón que encara José, me parece que es en esta época donde la obra de José es una obra formidable, una obra que no tiene límites, una obra que efectivamente, como bien decía Ricardo, es una obra ensayística, donde el ensayo ha sido expulsado de la universidad, pero sin embargo lo único que tiene la universidad para estudiar son los grandes ensayistas de este país, es decir, los que se escaparon de la escritura canonizada, ritualizada y empastada o puesta con los términos con los que hoy se hacen carreras universitarias, que no debemos ni condenarlas ni aceptar que de ahí emerja, y solamente de ahí emerja la crítica. Entonces diríamos que esta época tan propicia para que pensemos que nos pone un límite que no podemos trasponer, digamos entonces aquí en este momento, es el momento de decir lo que el ensayo que hizo José, el teatro que hizo José, las novelas que hizo José, sus modos de criticar a este mundo regido por las artes comunicacionales y al mismo tiempo ingresar críticamente en ellas. Todo eso que ha hecho José hace que
esta época oscura no es solo porque haya un mundo popular que en una parte importante ya no sea aquel sujeto que quisimos poner en el centro de las obras que escribíamos. El mundo popular se ha tornado opaco y me parece que obras como las de José Pablo Feynman, en este momento de opacidad que vive la humanidad, con gente que muere en el Mediterráneo, inmigrantes que cruzan las rutas latinoamericanas no se sabe hacia dónde, no saber hacia dónde va la humanidad, es finalmente el modo en que José se ha inspirado para escribir su obra. No quisiera ser tan obvio, pero es necesario que me incline hacia lo obvio cuando digo que estamos acá en una especie de conjuro, en una ceremonia, que es una ceremonia que conmemora una obra, que conmemora una vida, y por lo tanto me permito, a pesar de que mis palabras suenen un tanto, ya que dije varias veces la palabra tragedia, un tanto limítrofes con un sentido de escasez en la esperanza, les quiero decir que de ninguna manera quiero ser escaso en esperanzas. No quiero ser breve en aquello que pueda seguir iluminando un camino. Esta época puede llegar a pasar. Puede que no estemos en el momento en que vuelvan a surgir nuevas iluminaciones. Pero sea como sea, la obra de José tendrá nuevos críticos. La obra de José será puesta en el lugar que corresponde y me da la impresión que la decisión que tomó la Universidad de Avellaneda, una decisión muy fuerte, es una decisión tomada por una universidad de las que llamamos nuevas universidades, es una fuerte lección para la política argentina, una fuerte lección para la crítica argentina y una fuerte lección para nosotros mismos, para saber bien qué tono de voz tendremos que emplear en el futuro, para saber a qué aplicamos la metáfora tan audaz que se empleó aquí en relación a lo prometeico de la obra de José, tal como dijo Hernán. Entonces todos los que estamos aquí, Rodolfo, Hernán, Ricardo, José, me permito decirme yo mismo, a mí, creo que estamos envueltos en una vieja pasión que no ha cesado. Entonces, para borrar un poquito quizá el tono grave que le di a mis palabras, declaro aquí la esperanza que entre todos nosotros, en esta comunidad fugaz que formamos esta tarde, en este mundo universitario que se eleva a sí mismo al nombrar a José, y a José mismo, que encuentra en estas amistades aquí reunidas el motivo para reabrir nuevos capítulos para su obra. Todos sabemos bien lo que esto significa. Significa un homenaje a la vitalidad que tiene este momento, un homenaje a una biografía específica y un homenaje a los nudos que intentó desatar José de la historia argentina, con su escritura. Esos nudos siguen vigentes, por lo tanto, la escritura de José, en ese sentido, es la que muestra su vitalidad, muestra su energía interna en este momento tan doloroso de la historia argentina. Es un momento doloroso para todos. Y el hecho que estemos formando esta comunidad, que se admitan estas palabras, que se proponga una obra, me parece que es para quienes estamos acá pronunciándolas un momento de podríamos llamarlo de resurgimiento,
un momento de reconstitutivo, un momento de fortalecimiento y un momento que quizás no la dije antes la palabra, de reforzamiento de una amistad que para mí es quizás la de José, la amistad que ha durado más años. Entonces, ¿cómo no pensar que rejuvenecemos un poco al decirlo? En este auditorio hoy tenemos alumnos, docentes, autoridades, y siguiendo la metáfora de Horacio, estoy seguro que de esta ceremonia saldremos con más densidad, saldremos con más fuerza para soportar y resistir el momento trágico que vivimos, y saldremos con esa fuerza, entre otras cosas, porque desde hoy José Pablo Feynman es docente honorario de esta casa. Me viene muy bien esto, porque lo que podríamos llamar, lo que me atreveré a llamar la vida, la maldita vida, no me trató bien últimamente. Y parece que cuando suben determinados gobiernos, mi salud refleja la desgracia y me castiga, un doble castigo. En noviembre de 1975, a unos meses apenas del golpe de Videla, me operaron de un tumor de testículo y fue para mí la metáfora de que nos iban a cortar los huevos a todos. De todos modos, me dijeron, quédese tranquilo, si usted pasa este año, va a poder estar más tranquilo. Era el año 76. Me moría por dentro o me mataban por fuera, como mataban a todos, como se escapaban mis amigos. Buscaban el exilio, buscaban una seguridad que no alcanzaba, que era imposible, no había seguridad, no había ámbito privado. Y pasé ese año muy mal. En el 2016, cuando gana Mauricio, Macri, la puta que te parió, cuando gana ese, yo estaba en un gran momento. Tenía 72 años y me preparaba para iniciar una última etapa, tal vez larga, pero llena de entusiasmo y creatividad. Junto con el maldito gobierno, me da una ACV. Así que repito la misma figura del 76. Mi cuerpo me pega tanto o más que la realidad externa. Recuperarme fue una pesadilla, porque la pesadilla estaba fuera. Amigos detenidos, agresiones, lo de Milagro Sala, los jueces, las agresiones a la cultura. Y yo tratando de salir de terapia intensiva del diagnóstico. De ahí me quedó algo que este acto ayuda a amortiguar. Me quedó una visión muy pesimista de la vida, porque consideré que era muy injusto que me estuviera pasando lo que me pasaba, y me costaba mucho recuperarme. Horacio, que estaba con serios problemas de salud también en ese momento, me fue a visitar un par de veces y yo le dije cosas terribles de los médicos. Y no le hice bien con eso porque él necesitaba confiar en los médicos. Otro amigo que me fue a visitar, Guillermo Sacomano, que es un buen tipo,
pero un neurótico impresionante. Entró y le empecé a decir toda la retahíla de pestes que yo hablaba de mí, de mi suerte, de lo que me había pasado, de por qué me había pasado lo que me había pasado. La vida es una porquería. Y se levantó y se fue. 5 minutos me escuchó. En el estilo de un psicoanalista lacaniano, así que te larga, te dice, váyase. Su sesión ha terminado. Bueno, sacó mano, se levantó y se fue. Me quedé solo con mis quejas. Me seguí quejando. Y todos me decían, cuando deje de quejarse, va a empezar a recuperarse. Tuve que empezar a hacer ejercicios físicos, kinesiología, que odio. Yo no nací para los ejercicios físicos. No nací para levantar un brazo, levantar otro, mover una pierna, mover otra. No nací para eso realmente. Nací para ser lo que era. Un gordo que me había transformado en gordo a fuerza de escribir tanto. Entonces estaba hasta las 6 de la mañana escribiendo y no me movía de mi asiento. No me movía. Caminar, jamás caminé. ¿Qué era eso de caminar? Mientras tuve un coche hasta el año 92, si había que ir a 3 cuadras, sacaba el coche del garage. Y bueno, amigo que me propusiera caminar, perdía mi amistad casi. ¿Y qué pasó? Que de tanto estar encorvado sobre la compu, sobre el teclado de la computadora, escribiendo esos libracos desmesurados, como la filosofía del barro en la historia, que tiene 803 páginas, y fue superada por los 2 tomos de peronismo, que tienen 1610 entre los dos. Ahora no los miro y no sé cómo se escribe eso, no sé cómo pude escribir eso, pero se ve que algo me jorobó la columna. Tiene que operarse, porque yo tenía dolores de cabeza, terribles dolores de cabeza. Pero me tomaba Migral. Todos me decían, no tome Migral, que es un veneno. Pero es el único veneno que me saca el dolor de cabeza, decía yo. Como viejo conspirador, decía, dicen esto del Migral porque realmente lo quieren aniquilar. Entonces dicen que el Migral es insano, malsano. El caso es que yo tenía dolores de cabeza, me tomaba un Migral y un Ibupirac 600, me tiraba en la cama un rato y se me pasaba y volvía a escribir. Estaba feliz así. Caminaba y me torcía un poco a la derecha, lo que alarmó a mis médicos. Intentaba subir una escalera y me costaba mucho. Me tenía que agarrar de la baranda, por supuesto. Fui a hacer ejercicios a un gimnasio y lo primero que me dijo el kinesiólogo fue, la baranda es para gerontes. Bueno, pues yo soy un geronte porque necesito la baranda para subir una escalera. Y entonces apareció un médico genial, de gran prestigio, que me dijo, hay que operar. Hay que operar, su columna vertebral se está achicando, le va a morder la médula y va a quedar cuadripléjico. Bueno, ¿para qué? Yo, omnipotente, totalmente omnipotente, irresponsable, dije, bueno, me opero, salgo de la operación y sigo adelante, que tanto lío. Bueno, no salí de la operación. Hace 2 años y medio, 3, casi 3, que estoy peleando esto. Y me tiene harto. Esto me ayuda mucho, lo de hoy. Les agradezco mucho todo lo que dijeron. Voy a creer que vale la pena que siga adelante, porque tengo un drama, no puedo escribir. No lo vivo como un drama, porque me gusta mucho dormir y hacer algunos ejercicios. Y voy 2 veces por semana a una clínica de kinesiología y ahí camino, hago ejercicios, camino con bastón, aunque hoy vine aquí en silla de ruedas porque quería estar seguro. No sé, espero que me vaya, que espero recuperarme del todo, pero sobre todo espero volver a escribir.
esta es una época espantosa. Realmente, escribir sobre esta época es necesario. Estoy escribiendo unas contratapas en página 12, que algunos me dicen que son buenas, menos mal, porque es lo único que escribo. No tengo planeado ni un ensayo, ni una novela, y no sé qué hacer, si un ensayo o una novela. Una novela, a esta altura de mi vida, sería totalmente inútil. Nada va a cambiar el concepto que el Parnaso de la crítica literaria tiene de mí. Eso ya está establecido y a correr y a joderse. Ya está establecido. Los que ganaron, ganaron y van a durar un buen tiempo. Así que por ahí escribo una novela, pero sin ninguna esperanza de ser considerado nada especial por eso. A muchos nos pasa eso y ya nos acostumbramos. Yo seguí escribiendo pese a que no tenía las críticas que esperaba, y a veces sí las tenía, de los lectores. Pero el problema que les quería confesar es que me cuesta mucho escribir, que no voy a la computadora, no me siento, no me salen ideas. Yo antes era capaz de escribir una novela en 20 días y tenía ideas para una novela. Generalmente las robaba de algún lado, de alguna película de serie B, de los años 40. Nadie la conocía y me afanaba el argumento. Lo cambiaba y salió una novela muy legible. Con Heidegger no pasó así, pero con la novela sobre Heidegger es un thriller también. Es el hijo de un tipo que se suicidó, que decide irlo a ver a Heidegger para pedirle que se suicide también. Qué ingenuo, ¿no? Pero va, hace un seminario con Heidegger, Heidegger lo recibe en la Selva Negra, en su cabaña, y este le larga un speech, un monólogo, que es toda la segunda parte de la novela, monólogo que Heidegger escucha en silencio. Y cuando este termina, saca un revólver. Heidegger cree que lo va a matar, pero no lo va a matar, lo pone sobre el escritorio y le dice: mi padre se mató con este revólver. Le acerca el revólver y le dice: ¿usted qué piensa hacer? Heidegger muy sensatamente se levanta, le da la espalda y se va. Al rato aparece el Fritz Heidegger, la mujer de Heidegger, y le dice: ¿qué hace usted aquí todavía? Váyase. Y el protagonista se va. Y bueno, y poco después termina la novela, que gracias a Horacio sé que es muy buena. Y lo necesito mucho, Horacio, se ve. Gracias, Horacio, por decir que La sombra de Heidegger es muy buena. Bueno, quizás sea buena, se tradujo al inglés, yo qué sé. Por ahí es buena. Un filósofo italiano la adoraba. Pero ahora espero que esto, todo lo que dijo Ricardo, que fue fantástico, la apertura de Hernán, que me emocionó, y la sensibilidad excepcional de Horacio, que contó nuestra vieja amistad, espero que todo eso me sirva como disparador para volver a escribir, para volver a enamorarme de las cosas de las que siempre estuve enamorado: el ensayo, la narrativa, las ganas de escribir. Espero que eso vuelva. Agradezco muchísimo esto inesperado. Se lo agradezco a Rodolfo Amaui y a Hernán, que fue uno de los que, según me han dicho, impulsó mucho este acto, esta decisión de la universidad. Y bueno, yo soy un hijo de la Universidad de Buenos Aires, de Viamonte 430, de los años 60, después de la calle Independencia. Y estaba dando clases en la calle Independencia cuando vino la intervención de Ivanišević. Y ahí no me renovaron el contrato y me fui a mi casa. Y en el 84 no volví a la universidad. Pensaba escribir y no volví a la universidad, me quedé escribiendo. Pero empecé a dar clases en modo independiente. Y esas clases se llenaron de alumnos y fueron muy exitosas y aprendí mucho. Yo creo que uno cuando enseña aprende como loco, aprende muchísimo, porque para enseñar
Primero hay que leer lo que uno quiere enseñar. Después, primero lo tiene que leer para entenderlo, después lo tiene que leer para ver cómo lo enseña y después lo tiene que enseñar. Y ahí ya lo aprendió totalmente. Así que yo le debo mucho a la enseñanza, le debo mucho a estos queridos amigos que nos juntábamos durante el 2015 en un bar llamado Urondo, que quedaba en una calle inaccesible, lejos, que servían una comida más o menos y carísima, nos cobraban una barbaridad, pero éramos unos amigos que nos reuníamos y, como dijo Vicente en un mail que mandó, nos sentíamos jóvenes y fuertes. Un año después ya no éramos ni jóvenes ni fuertes, pero estamos tratando de volver a hacerlo. Seguramente lo vamos a volver a hacer. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.